Por fin llegamos a uno de los temas centrales de nuestras cápsulas, que tiene que ver con cómo es que los españoles lograron conquistar a la zona de Tenochtitlan. Explicar cómo es que un reducido grupo de soldados logró someter a un imperio que dominaba toda una región continental y que tenía miles y miles de soldados a disposición es una parte súper importante e interesante de la historia. Bienvenidos a esta nueva cápsula. Te recuerdo que en esta ocasión estamos grabando desde las instalaciones de la Escuela Secundaria Francisco González Bocanegra en Jicotepec de Juárez, México. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro tema. ¿Cómo podemos entender este proceso de conquista, del cual sabemos mucho a grandes rasgos, pero que al final del todo no logramos asimilar de manera lógica? Hay una cosa que tenemos que decir desde un principio. La conquista como tal no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana. Estamos hablando que del proceso de conquista de Mesoamérica, o en especial de Tenochtitlan, que después sería como la conquista general porque era el pueblo más fuerte, pasó un periodo cercano a los 2 años, desde el arribo de Hernán Cortés a Veracruz hasta el momento en que cae la ciudad. Entonces, no es algo que pase de manera muy sencilla, no es una guerra prolongada tampoco. Podríamos dividirlo en dos partes. La primera relacionada al encuentro amistoso que tuvieron la cultura indígena con la cultura española, y la segunda parte, que es la parte de la guerra. Pero vamos por partes. Primero, Hernán Cortés, como tú recordarás de la cápsula anterior, llegó como muy salvado, muy feliz a Veracruz y decidió desapegarse de Diego de Velázquez y continuar él con la parte de conquista. Pero Hernán Cortés no era tonto, sabía que si desde el principio iniciaba con la pelea, perdería, porque no tenía los tamaños y la fuerza para poder someter al pueblo indígena. Entonces lo que hizo fue empezar a caminar a lo largo del país, conociendo las diferentes culturas que había a su paso y comprendiendo un poco del estilo de vida mesoamericano. Al realizar esto se dio cuenta que el resto de los pueblos no se llevaban muy bien con los mexicas, ya que ellos los habían sometido y los mantenían a base del tributo, que es algo que trabajamos en otra clase. Como tal, Hernán Cortés entonces se dedicó a tender puentes en lugar de destruirlos y a construir alianzas breves en caso de que necesitara la fuerza de todos los enemigos que eran de los mexicas o de los aztecas. En el momento en que Hernán Cortés llega como tal a la ciudad, a Tenochtitlan, corre con mucha suerte porque Moctezuma Xocoyotzin, que es el tlatoani de esa época, era una persona muy supersticiosa y creía tanto en su poder y en su fama que estaba seguro que en su reinado se iba a dar el regreso del dios Quetzalcóatl. ¿De qué manera? Obviamente no lo conocía, pero pónganse un poco en su lugar. Si de repente ves llegar a un tipo de persona que trae animales que nunca has visto en tu vida, como un caballo, que usa una armadura de una manera en la que obviamente nuestros orfebres no saben trabajar, que aparte tiene barba y tiene una forma de hablar que nadie entiende, supondrías que es alguien muy especial. Entonces Moctezuma se dedicó a abrirle las puertas a los conquistadores y a anexarlos como tal al modo de vida de los prehispánicos. Entonces, digamos que hay una especie de periodo que ronda aproximadamente un año, en el cual los españoles viven de manera libre dentro de Tenochtitlan, y Cortés se une como tal a la vida de Moctezuma y aprende sus costumbres, formas, tradiciones y obviamente los conflictos que tienen con otras regiones. Desgraciadamente, Diego de Velázquez no se había olvidado de Cortés y mandó una expedición a mando de Pánfilo de Narváez para poder apresarlo y para poder pedirle cuentas de lo que estaba haciendo. Cortés mismo tiene que dejar a Moctezuma y a sus soldados y regresar a Veracruz para convencer a estos nuevos llegados de que se unan a su causa. Pero su ausencia resulta ser fatal, ya que en su ausencia se surge la matanza del Templo Mayor, los soldados españoles malinterpretan una ceremonia religiosa de los mexicas y asesinan a mucha gente, y automáticamente en ese momento se convierten en sus enemigos. Ahí es cuando comienza esta segunda fase armada, en donde tanto mexicas como españoles van a pelear con los recursos que naturalmente cada uno de ellos tiene. Cuando Cortés regresa y entiende que el proceso de paz había terminado, apresa a Moctezuma y lo trata de obligar a que arregle las cosas. Moctezuma no puede ya porque no tiene el poder, porque la gente lo acusa de haber metido a los españoles, y es desechado y surge Cuitláhuac como tlatoani. Aquí la suerte le vuelve a sonreír a los españoles y entonces los mexicas enferman debido a que las enfermedades que estaban en Europa jamás habían sido vistas en América, y entonces las enfermedades que un español podría tener como algo común, como una gripe, para los mexicas eran fatales. Entonces los virus logran diezmar a la población indígena y Cortés recupera esas alianzas que había hecho un año atrás, esos puentes que había tenido para poder unir a todos los enemigos de los mexicas y sitiar la ciudad de Tenochtitlan.
La gran ventaja de la ciudad de Tenochtitlan, que era estar en medio de un lago y que la hacía imposible ante todos los ataques, al final terminó convirtiéndose en su debilidad, ya que Cortés, al destruir los pasos a la ciudad, logró mantener al pueblo sitiado. Las hambrunas, las pestes, las enfermedades acabaron con casi toda la población mexica, que en 1521 trató de hacer un último contraataque desesperado con su último tlatoani, que era Cuauhtémoc, pero que no lo lograron. Y en ese momento se logró como tal la conquista del pueblo mexica y como tal el final de la época mesoamericana. Naturalmente Cortés no se va a quedar en eso y entonces va a formar como tal las bases de lo que va a ser la Nueva España, pero de eso estaremos trabajando en la siguiente cápsula.